Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos, estamos en el segundo programita de Coleccionistas de Voces. La vez pasada hablamos un poquito de Vi, ya les pasamos contexto. Y ahora para mantener toda esta idea de lo que es la literatura en el lado de Asia, vamos a hablar de El Quinteto de Nagasaki de Aki Shimasaki. Exacto. De nuevo, este es un libro con el que Azucena llegó a mi vida y me dijo, lo tienes que leer, y como siempre dije, claro que sí, si es recomendación de Azucena, sé que va a ser un gran libro. Entonces, este sí lo había leído antes de recomendarlo. Sí. Y sabiendo lo que ese libro causa, me lo recomendó con una sonrisa en la cara, te va a gustar, y yo, ok. Y vaya, me encantó, me transformó mi vida. ¿Pero te moriste? ¿Pero a qué costo? Sí me morí, fíjate. Como 20 veces. Y reviví, pero de nuevo, ¿a qué costo? Soy una nueva persona. Ay, no. Dale. De nuevo, el libro se llama El Quinteto de Nagasaki, de una autora que se llama Aki Shimasaki. Está muy chistoso porque rima, ¿no? Y al igual que ahora sí que el título y la obra también, el título y la autora, perdón, la obra también es muy, muy lírica, tiene una prosa muy limpia, ¿no? Casi de forma intencional o no. Para darles un pequeño resumen, lo estoy leyendo, pero les juro que ya lo sabía antes. Aki Shimasaki es una novelista y traductora canadiense, pero de origen japonés, y nace en Gifu, Japón, en 1954. Ella se muda a Canadá en 1981, pero tras vivir en Vancouver y en Toronto, se afincó en Montreal. Ella se dedica a la enseñanza del japonés y ella escribe desde 1991 y es autora de 4 pentalogías. ¿Qué significa? Una pentalogía es una saga de 5 libros. Entonces, tiene 4 sagas. 5 por 4, 20. 5 por 4, 20. Entonces, pues sí, tiene varias obras, entre ellas está, pues ahora sí que El Quinteto de Nagasaki, luego está el de El Corazón de Yamato, y ahora sí que, no sé leer en francés, perdón, es el del tercer ciclo, El hombre... ¿Qué? El hombre de Chardon. A la sombra de... no sé qué es Chardon. Me voy a disculpar profundamente. No, me disculpo yo por aventártelo así, no te preocupes. Pero bueno, la verdad es que la autora no es tan pública con su vida privada porque ella dice, no se enfoquen en mí, o sea, enfóquense en mis libros, en lo que mis libros tienen que contar, porque pues, perdón, porque eso es mucho más interesante, y ella dice, mis libros hablan por sí solos. Claro. Yo no tengo por qué, ahora sí que yo no tengo por qué venir a explicarles de lo que trata el libro, cuando el libro pues ahí está, ¿no? Aquí muy amiga de muerte al autor, ¿no? Pero creo que es bien bonito cuando ves al autor en su obra. Totalmente. Porque incluso cuando dices, es que separa la obra del autor, es que a veces es muy difícil, en verdad. Ya cuando te cuentan la vida, dices, es que me hace sentido. O sea, si tú no te sientes de esta manera, no lo vas a poder escribir así. Uh-huh. Entonces, responde mucho a la personalidad. Realmente, para mí, la escritura responde mucho a la personalidad porque también es una lección la forma en la que escribes, y aunque no sea una lección, está respondiendo a tu forma. Entonces, Aki Shimasaki y El Quinteto de Nagasaki tienen que rimar porque la vida real están relacionados. Exacto. Pero, ahora sí, yendo directo al grano, ¿de qué trata El Quinteto de Nagasaki? No sabría decirlo. Es que son tantas cosas y es tan complejo y todo está tan entremezclado en sí mismo que intentar desmenuzarlo todo para explicarlo en una reseña es muy complicado. En primer lugar, perdón, cada vez que yo quería recomendar este libro era, bueno, cuéntamelo, y así de, es que no puedo, o sea, no puede estar tan bueno el libro si no lo puedes contar. Yo, ¿cómo te explico que son 5 libros, y si te cuento lo del primero, ya te spoileé uno, y si te cuento lo del segundo, te spoileé el primero y el tercero? Es que está muy difícil, y de pronto hay gente que te dice, no, sí, spoiléamelo, y es como, ok, déjame saco mi pizarrón, mi árbol genealógico, mis 8 marcadores de colores diferentes, porque necesito que encuentres muy bien las relaciones que hay, porque es muy complejo, pero cuando lo vas leyendo no lo sientes tan complejo. O sea, es una chulada este libro. Exacto. Entonces, miren, El Quinteto de Nagasaki es ahora sí que la recolección de los 5 libros en un solo tomo.
Porque el libro, ahora sí que el Quinteto Nagasaki, está dividido en estos 5 libros ¿cómo lo puedo decir? Que tienen títulos o de flores o de alguna palabra japonesa que nadie sabe qué onda hasta el final del libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Quinteto de Nagasaki se divide principalmente en esos 5 como macro capítulos y ya se va desenvolviendo, ¿no? Y esto es súper interesante porque cada libro te habla de la vida de uno de los personajes principales. Precisamente la historia como tal habla de... Lo voy a decir así, ya habrá gente que no esté de acuerdo, pero es que es por cuestiones de que me entiendan de lo que estoy hablando. La historia principal es una chica que asesinó a su padre un día. O sea, pasaron muchas cosas que vas descubriendo a través del libro, pero ella está tan molesta y dice, mi padre no puede seguir haciendo todo este daño, y decide matarlo y escapar de su casa. Pero ¿qué ocurre? Cae la bomba de Nagasaki. Entonces todo su crimen queda perdido, nadie sabe lo que hizo. Entonces ella es como que voy a seguir mi vida normal porque se reencuentra con su madre muy poco tiempo uh-huh. y se va a Canadá a rehacer su vida, pero ella vive como con este crimen dentro de sí y no lo cuenta. Y a través de esto vas viendo cómo se van intrincando esta historia de la chica, del padre, de la hija de la chica, del medio hermano de la chica, de la madre del medio hermano, ajá, del esposo del padrastro del medio hermano. O sea, y ahorita lo estamos platicando y se escucha súper complicado, porque más allá, a ver, claro, el libro está enfocado o puesto en un entorno que gira alrededor, claro, de la bomba de Nagasaki, que fue un evento traumático que cambió la historia de la humanidad junto con la bomba de Hiroshima, perdón. Y claro que es muy importante ese tema para la obra, pero la propia autora dice, es que más allá de centrarse en eso, yo quiero enfocarme en las dinámicas familiares y en las complejidades que tienen las relaciones humanas. Y cómo varias cosas que hacen muchísimos de los protagonistas principales se podrían dar en entornos mucho más normalizados o más comunes. Claro, porque pudo haber habido un sismo, un huracán, algo más puede haber pasado, algún otro hecho histórico. No es restarle importancia a lo que ocurrió con la bomba, sí, no. Sino todo lo que pasó aquí pudo haber pasado en cualquier otro momento. Y esto es lo que a mí me importa contar. Uh-huh. Porque dice, al final de cuentas somos humanos, ¿no? Uh-huh. Y seguimos haciendo cosas de humanos independientemente o no suceda algo en el entorno. Entonces ella dice mucho, a mí claro que me importa todo el tema del contexto histórico y la guerra, porque claro que son factores que afectan, pero también me interesa hablar de la naturaleza humana de... ¿Por qué amamos a una persona? ¿Por qué cometemos actos de traición? ¿Dónde entra el libre albedrío? ¿Por qué hay adulterio, no? O sea, ¿por qué engaño a mi pareja? ¿Y qué hago con eso? Entonces, ¿hasta qué punto se rompe una persona? ¿Y por qué una persona se rompe con eso y la otra no? Uh-huh. O sea, ¿qué los hace diferentes? Y cómo ahora sí que cada acto de cada miembro familiar afecta a otros sin querer. Entonces, ahí es cuando les digo que se vuelve una red extremadamente compleja. En el podcast no lo pueden ver, pero en el video estoy haciendo como entrelazando mis dedos de las manos para simular pues este entretejido. Porque se vuelve muy complejo desentrañar o decir como, ay, es que este personaje es malo. Y es como, no, a ver, espera, no es que sea malo, es que lo hizo. O sea, hay toda una serie de acciones atrás que desencadenaron este resultado y lo vuelven muy complejo. Y algo que le admiro muchísimo a la autora, Aki Shimasaki, es que logra darle una profundidad y personalidad a cada uno de sus personajes. Son muy diferentes. Que de verdad dije, señora, ¿usted es esquizofrénica o cómo le hizo para tener o hacer tantas personalidades tan Jens bien McAvoy hechas? Aprendió de ti. Ajá, o sea, el de Fragmentado aprendió de ti. Porque lo logra con una maestría sorprendente. O sea, de verdad, yo mientras estaba leyendo decía, claro, esto se me hace completamente creíble y te podría creer que es una persona real, que es una situación real, que no se lo desea a nadie, pero sí se siente muy real. Claro, y bueno, hablando también ¿cómo lo digo? Del libro, o sea, repito, no es
un libro complicado. Aquí suena que van a tener que hacer su árbol genealógico en la libretita y porque se van a hacer bolas. No, porque, por ejemplo, el primer libro es muy sencillo y dices, ok, nada más me tengo que aprender 3 nombres. Y con eso la hice. Y ya, te sabes estos 3 nombres y de pronto dices, ok, me agregaron una persona más. Y dices, wow, o sea, ya te ubico a los otros que están aquí. O sea, simplemente poquito a poco te aumentan a alguien más, pero no te hace una sopa de letras que de pronto dices, ay, ¿cómo le hago? No, o sea, la verdad está muy ordenado, es muy sencillo de leer. Y tú terminas el libro y de pronto dices, no manches, me acabo de echar un drama familiar. Un drama familiar. ¿En qué momento me terminé todo esto? Ajá, y sobre todo, no es difícil aprenderse o memorizarse los personajes porque los empiezas a ver como personas reales. Así de bien construidos están. O sea, es como... Pónganse a pensar cuántos familiares tienen, cuántos primos tienen. O seguramente son muchísimos. O cuántos compañeros en la escuela o en el trabajo tienen que los conoces a todos. Y llega un momento que dices, ay, ¿en qué momento aprendí el nombre de tanta gente? Pues te los presentan de poquito en poquito y los conoces tan bien que de repente es como, ay, claro, no se me dificulta en ningún momento hablar de mis 20 compañeros de clase o mis 30 compañeros de trabajo o así. Porque así de bien hechos están los personajes de Aki Shimasaki. O sea, yo sentí que me sumergí a una familia. O sea, siento que como estudiante de intercambio casi que me acogieron. Y me aprendí el drama. Ajá. Y fui y me aprendí todo el chisme, ¿no? Pero es porque vuelve a los personajes muy reales y muy creíbles. Y sobre todo, lo que me gusta mucho es que se va convirtiendo en una red como de secretos y de un macro chisme que yo de verdad, o sea, mientras yo lo leía decía, Dios, por favor, cuéntenme esta parte, o de repente hablan de un personaje que yo decía, pues no tiene tanto chiste, y de repente, tiene todo el chiste del mundo que hayan hablado de este personaje. Claro. Wow, o sea, de verdad tiene un trasfondo increíble y bueno, eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Sí, y creo que también el hecho de hacerlos tan cercanos y de volverlos relevantes en el momento en el que tienen que ser relevantes, ¿no? Claro. Porque obviamente cuando te están hablando de la chica, de este personaje, que les quiero decir es el personaje principal, que era... Ay, se me fue su nombre. Yukiko. Dices, pues a mí qué me importa conocer la historia del padrastro de su medio hermano, o sea... Ay, ¿eso qué? O sea, a mí me va y me viene. Y ya, pero ya después conoces al medio hermano y dices, achis, o sea, este señor, pues igual, pues se llevan bien, ¿no? Pero puede que en la historia no sea relevante. Y luego conoces la historia de la madre de Yukio, nombres parecidos, a propósito. Y dices, ella quiere mucho a este señor. Sufrió mucho cuando este señor no estaba. Quizás es importante. Y luego te cuentan la historia. Y dices, yo lo quiero mucho, por algo era importante. O sea, en verdad dices, por contarme. Podrían darme o sea, de hecho, mi libro favorito precisamente es de... Ay, se me van los nombres. Takahashi. Lo siento. Está bien, no te preocupes. Es precisamente el libro del señor Takahashi porque era para mí tan inesperado. Es como cuando... ¿Cómo les explico esta sensación? Cuando vas por primera vez al salón de clases y entras... Y después a los 3 meses dices, ay, me hiciste mejor amigo, yo no me esperaba, o sea, yo no me acuerdo de haberlo visto quizá el primer día, o sea, no sabía que esta persona se iba a volver tan importante para mí, y creo que esa es la sensación, es muy constante en el quinteto, pero específicamente la historia del señor Takahashi es la que me produjo eso. Es como cuando te dicen, ay, ¿cuál fue tu primera impresión de esta persona? Y es como, es que ni tuve primera impresión porque así de relevante era en mi vida, solo un día llegó y se volvió una persona súper importante para mí, pero no te das cuenta de ese cambio. Así fue nuestra experiencia con la historia del señor Takahashi, lo queremos mucho. Si lo leen, van a entender por qué. O sea, también los apartamos un poquito, no les vamos a contar mucho para que sientan curiosidad y lo lean. Pero también algo que me gusta mucho del libro es que al inicio todo es muy enigmático, porque agárrense, voy a irme con una serie de nombres. Empezamos ¿con quién? Empezamos con una Yukiko, que es ahora sí que, por decirlo así, la personaje más principal. Porque todos son personajes principales, pero yo puedo decir que ella es ahora así como el centro de todo. Y no el principal, el más principal. O sea, tiene una razón el duplicar esto. Ajá, exacto. Entonces, toda la saga empieza
cuando Yukiko ya está muy enferma, ya está muy vieja, está viviendo en un país, no sabemos cuál, no es Japón, no sabemos cuál, pero casi que ya está enferma, se acerca con su hija, que también ya es una señora, no grande, pero una señora, y Yukiko le dice a su hija, necesito que me hagas un favor, ya casi me voy a morir, o sea, ya es evidente, ya estoy muy viejita, te voy a dar 2 cartas, una es para ti, y otra necesito por favor que se la vayas a dar a mi hermano. Y la hija de Yukiko está así como, achis. ¿Quién es un hermano? Tengo un tío, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero antes de que le pueda responder esa pregunta, Yukiko muere. Entonces, eso ya es muy en el futuro. Y la hija lo que hace es que lee estas cartas. ¿Y qué es lo que sucede en estas cartas? Yukiko, la protagonista principal de Veritas, la 3 veces principal, le dice a su hija, te voy a contar la historia de por qué asesiné a mi papá y todo lo que gira alrededor de ello y quién es mi hermano, ¿no? Entonces, desde ahí, yo estaba leyendo eso y yo, ¿qué? Tanto drama, o sea, yo creo que ni siquiera una telenovela mexicana llega al nivel de misterio y drama que llega a este libro, y lo digo como el mejor halago posible. Y es muy bonito porque de pronto tú estás leyendo otro personaje y dices, yo sé más que tú, escúchame, no es como piensas, y de pronto dices, sabías cosas que yo no sabía, o sea, tú vas construyendo tu conocimiento y de pronto te da coraje que no puedan saberlo todo, o sea, como yo estoy recibiendo mucho de ustedes y yo no les puedo explicar lo que realmente está pasando, o sea, ayuda, ¿sabes? Sí, o incluso había un momento en el que, por ejemplo, yo iba leyendo y este personaje decía, es que nunca le he contado a nadie mi verdadera identidad y no sé qué, y yo mientras lo leía gritaba, por favor, necesito que le cuentes a alguien, no puedo ser yo como lectora la única que sepa tu secreto, por favor, personaje completamente ficticio, yo como persona completamente real, que le digas a alguien tu secreto. O sea, llegué a involucrarme tanto con este libro que por eso para mí eran personas muy reales. O sea, mi salud mental dependía en que una persona dijera su secreto para que pudiera volverse real y que no muriera con esa persona, ¿saben? Entonces, o este otro secreto, no les voy a decir, que tú estás así de, bueno, espero que nadie se entere de lo que pasó aquí, ok, entiendo por qué está secreto, y ya casi al final del libro te enteras de que otro personaje ya sabía qué pasó y tú, ¡wow! Y ahora es como, no eras un ignorante. Ajá. Y es como, ¿ahora qué hago con esto? O por ejemplo, también me gusta mucho que el libro es muy realista con respecto a, hay cosas que nunca vas a saber, o sea, porque en realidad la traducción es el quinteto de Nagasaki, es la traducción que se le dio ahora sí que en las editoriales de aquí, en pues lugares en donde hablamos español. Pero el nombre original está en francés y es otro, déjenme se los busco. Le poids du secret, es el peso de los secretos, entonces dices, me hace mucho sentido que se llame así. Justo, porque todo gira alrededor de las dinámicas de una familia, pero sobre todo de los secretos que se tienen entre ellos mismos. Y justo, no, yo también estaba de, no, por favor, no le mantengas este secreto, o que nadie diga, o sea, por favor, ahora sí que nadie diga, por favor, hagan un pacto secreto para que nadie sepa. Y cómo el fenómeno o el concepto de el secreto o lo oculto toma diferentes formas dependiendo de la dinámica de los personajes. Eso se me hizo muy interesante. Sí, es como cada personaje tiene cosas que no cuenta, que son muy personales, o que a lo mejor sí tienen que ver con otras que a lo mejor no tanto, pero sí cambian la forma en la que se comportan. Pero cada uno, precisamente por ser tan humanos, tan reales, hay cosas que solamente ellos saben incluso de sí mismos, claramente. Uh-huh. Y es como, ¿me estás contando esto tan íntimo a mí, que soy un lector? Es como, ay, que hasta honor. Me siento así como, ay, la metiche, no debía haberle digo, ni tu esposa sabe esto. No, pero precisamente son esos secretos que los vuelve más humanos. Uh-huh. Y quizá también de esta forma Shimazaki lo que está haciendo es, para mí es como un planteamiento de la sociedad, y yo por eso amo este libro, de no puedes terminar de conocer a nadie, o sea, realmente sé más comprensivo, no como de todo se le perdona a todos, no.
pero hay cosas que no puedes terminar de entender, porque a veces estas personas no saben ni siquiera que debería contarte algo que le pasó o algo que piensa, porque no lo cree relevante, pero sí le está cambiando como ser humano, y es como, ¡oh! ¡Wow! Shimazaki, eres grande, te quiero. Te quiero mucho, Aki Shimazaki. Y a veces, bueno, el lector tampoco se salva de estas cosas, porque también Aki Shimazaki nos une en estas cosas de, va a haber secretos que tú tampoco conozcas, y a veces la parte de la crítica lo puede ver de forma muy dura, diciendo como, deja cabos sueltos, cosas así, pero no es cierto, no va por ahí, sino que también el libro refleja mucho también con el lector el tema de, es que va a haber cosas de las cuales nunca nos vamos a enterar, y está bien, porque así es la vida. O sea, de repente también, no es spoiler, pero nos enteramos de que, ¿se acuerdan la 3 veces prota que les dije? Que se muere, literal son las primeras 5 páginas. Llega un momento en el libro en el que nos dicen, alguien fue a visitar su tumba. Y ahí se acaba ese capítulo, y yo, ¿qué? ¿Quién es? O sea, y leía a los otros intentando saber quién era, y de repente era como, no, pues es que ya tampoco sabes, porque ya no es tu historia, ya no es ya para ella no es relevante. Ajá, ella no se va a enterar de que alguien la fue a visitar. O sea, yo creo que ella está muerta. O sea, ¿qué va a cambiar en su vida? Nada, ¿no? Y en la mía, pues ya no me voy a enterar yo tampoco. Claro, y también esta cuestión de como seres humanos no podemos resolverlo todo. Porque hay cosas que dices, o sea, este es un asunto conflictivo que tenían que resolver, pero pues se tuvieron que ir para sobrevivir, claramente. Pero es como, claro, hay cosas en las que no te puedes enfocar cuando ya hay algo más importante para ti. Y creo que eso también es algo que maneja mucho el libro en diferentes perspectivas, el cómo ahora sí hay situaciones que van más allá de lo que nosotros podemos hacer o resolver, y lo mejor que podemos hacer en esos casos es adaptarnos. Como la frase de no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Creo que esto es algo mucho que se va repitiendo a lo largo de esta novela, o bueno, pues sí, de este libro, que es una recolección de otros libros, porque vamos viendo que diferentes personajes pasan por situaciones en donde no tienen ningún tipo de control, siendo, enviaron a este personaje a unos campos, pues como en la guerra para allá, y luego lo secuestraron y lo llevaron para acá, y otro personaje se tuvo que ir, bla, 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 bla. Y es ahora sí que entender que hay situaciones en la vida que, ay, perdón, me estoy tronando los dedos, pero sí se escucha. Hay situaciones en la vida que a veces no podemos controlar, pero justamente el truco no está en controlarlos, sino en saber cómo nosotros movernos alrededor de esta situación. Y es muy lindo porque te invita a esta actitud apreciativa de la vida. Sí sigue siendo alguien que actúa y que se hace responsable, pero te invita a tomar este espacio de apreciación a lo que está ocurriendo en el momento. Y creo que se enlaza mucho con algo que menciona Aki Shimazaki, que a ella de pronto le gustan los haikus, que ella no escribe muchos haikus, que no se considera una genio de los haikus, pero que piensa sus libros como haikus. ¿Qué es un haiku? Bueno, es un estilo de poema japonés que se basa en impresiones. Son sumamente breves, me parece que son 7 sílabas. 5, 7, 5. Son 3 versos, uno de 5, otro de 7, otro de 5. Y eso es todo. Eso es todo. Y a través de eso, en la poesía japonesa se busca como imprimir un momento. Ok, la caída de una gota de lluvia, el canto de un pájaro, el momento en el que el sol se mete, cómo florece una flor. O sea, cosas tan pequeñas, y es como, ok, le vamos a prestar atención a estas nimiedades. Y es lo que hace aquí, ok, yo también lo pensé para mi libro, y de aquí es como, esto pequeño le voy a dar esta importancia, ¿no? Lo voy a resaltar. Es como hacer una foto instantánea de un momento, pero con palabras. Claro. Entonces, es de verdad, ¿cómo capturo algo tan breve, algo tan efímero? Y también con un sistema poético tan breve y tan efímero, ¿no? Creo que ese es el arte detrás de ese estilo poético. Claro. Y también es algo que refleja mucho la autora. Sí, sobre todo porque también se centra mucho en lo natural. Ya de pronto hay personas que se animan a hacer haikus más pensando en otras cuestiones, pero casi siempre el haiku se centra en elementos de la naturaleza. Entonces, es muy bonito porque también ves en el libro que los títulos son flores y que de pronto las flores toman una importancia muy grande en la vida de los personajes, o que a lo mejor no tienen importancia y que de pronto ellos se dan cuenta de que siempre han estado ahí,
y que representaron una fortaleza en ciertos momentos que estaban pasando, como las flores del no me olvides, las camelias, también las conchitas de mar, sí, las aves, los gorriones, o sea, todo esto que puede ser efímero, que pasa, que a lo mejor lo tuviste una vez en tu infancia, X, Y cosa, pero allí está presente. Y deberías ser capaz de observarlo y darle la atención necesaria. Y algo que también me gusta mucho del libro es que vemos cómo diferentes personajes están sometidos bajo alguna situación, ya sea emocional, física, etc. Y cómo, de nuevo, son cosas que no pueden controlar o parece que no pueden controlar y sin embargo se adaptan y logran reajustar toda la situación. Y eso es algo que me gustó mucho porque se ve la resiliencia de los personajes y también ver cómo van creciendo. Para mí es muy admirable en los personajes y cómo personajes que al inicio no tenían ninguna autoestima o voluntad o deseo, se ven movidos por este tipo de situaciones y consiguen una voluntad o una determinación para hacer las cosas, y luego cómo eso cambia toda la estructura de la historia y familiar, etcétera. Se me hace muy admirable de ver. O sea, por ejemplo, eso lo veo mucho con Yukiko, la protagonista de Veritas, que llega un momento en el que, no les voy a decir por qué, ni nada, pero llega un momento en el que toma la decisión y dice, es que nunca había estado tan segura de nada en mi vida como el que voy a matar a mi papá. Y voy a afrontar las consecuencias de eso y lo voy a hacer y no me voy a arrepentir. Y así le hace. Y ella ya había, cuando terminó todo el asunto, ya había empacado sus cosas, ya estaba casi que en las afueras de Nagasaki para ahora sí que huir. Y todo. Bueno, no huir, pero simplemente irse de la casa, cuando cae la bomba de Nagasaki y otra vez se le presenta una situación que no se esperaba, que la supera completamente y ahora sí es, ahora ¿qué hago con esto? ¿Cómo me adapto? ¿Y cómo consigo una nueva determinación a partir de esto? Porque además, si pensamos en todas las historias, en las 5 historias que pasan, bueno, en 4, no les voy a decir por qué, pero en 4 de las historias que ocurren, la bomba de Nagasaki no es como el inicio de todo, o sea, hay como, te cuentan, digamos que cada libro tiene, no sé, lo voy a poner así, 50 páginas. Las primeras 24 son antes de la bomba, luego la 25 y la 26 es la bomba, y de ahí en adelante es cómo cambian cosas, cómo se organizan cosas. Pero realmente la bomba es como que este punto de inflexión, pero hay mucho más. O sea, desde antes habían cosas que se estaban urdiendo, que se estaban eligiendo, que se estaban complejizando. Porque incluso en este momento de la protagonista, ella no hace esto desde el odio, se entiende su complejidad, porque ella adora a su papá. Ella está así como, es que mi padre es el que me enseñó a amar la ciencia, por él me gusta estudiar, o sea, conmigo ha sido un muy buen padre. Y es ahí cuando dices, chale, ¿y por qué has tomado esta decisión tan drástica? Y luego la entiendes y estás con ella así de, es que entiendo por qué lo estás haciendo. Y no lo estás haciendo desde un odio puro. Que te carcome ni nada. Claro, o sea, es como algo que lo estuviste pensando y dijiste, es lo mejor que puedo hacer. Y creo que es algo que se repite constantemente en el libro con diferentes personajes, no solo con la protagonista, sino también, por ejemplo, no sé, o sea, hay diferentes personajes principales que a lo largo de la novela vamos viendo que tienen una complejidad emocional muy fuerte, en la que dicen, es que no puedo odiar a esta persona, pero tampoco la puedo amar por todo lo que está pasando detrás. Y se vuelve una red bastante compleja y que está de nuevo muy influenciada también por la guerra. Y creo que no hemos hablado lo suficiente ahora sí de ese no pequeño, pero sutil efecto que tiene la guerra, no solo con la bomba de Nagasaki, sino antes, porque a mí me impactó mucho que, por ejemplo, cuando nos están hablando de los recuerdos de Yukiko, la protagonista así mera, nos están hablando de que ella tuvo que dejar de ir a la escuela desde muy temprana edad para empezar a ir a fábricas, ¿no? Y en las fábricas ella tenía que trabajar muchísimas horas exhaustivas, donde generaban, pues ahora sí que
armamento, ropa, etcétera, para los militares que estaban luchando en la guerra. Desde ahí ya podemos ver que la guerra está impactando a los civiles también desde una forma ya rutinaria, ¿no? Y cómo uno procesa eso. Y también en la forma en la que ven la vida, porque hay un pasaje en el que Yukiko va caminando de regreso con su amiga, pues ahora sí que de las fábricas para ir a su casa, y la amiga empieza a platicarle así de: ay, es que yo ya cargo siempre conmigo una pastilla que, pues ahora sí que para hacer la automatación, porque prefiero 1000 veces eso a que me agarren los soldados americanos. Yo tengo un hermano, es más, yo tenía un hermano que se fue a la guerra a combatir y lo atraparon los soldados americanos y a partir de ahí se volvió la vergüenza de la familia. Hubiera sido mucho mejor que hubiera tomado la pastilla y hubiera tenido la automatación, porque hay mucho más honor detrás de eso a que te atrapen. Entonces yo por eso siempre cargo la mía. Es más, Yukiko, ¿quieres una? Te la regalo porque así de mucho te quiero, ¿no? Yukiko, ¿qué? Ay, Yukiko, gracias. o sea, a caballo regalado no se le ve dientes, ¿sabes? Pero pero ¿qué dices? No, o sea, es como otro golpe de realidad de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Yukiko, que aparte no vivió todo el tiempo en Nagasaki, sino que ella era de Tokio y tuvo que cambiar de ciudad, entonces también es como, vaya, o sea, ¿cómo están pensando aquí? Porque tampoco es como que en Tokio hubieran estado muy tranquilos, pero sí era como de, ok, es otra forma de ver las cosas, la perspectiva, y aprendo, y de nuevo lo mismo, me adapto. Pero son todos estos choques de no estoy de acuerdo, pero no me queda más, de repente. Y como toda tu rutina y ahora sí que toda tu cultura y valores y visiones culturales cambian con un evento tan, ahora sí que duradero como es la guerra. Porque también es eso, la guerra no solo es la bomba, la guerra llevó años. Y llega un punto en el que pues ya se vuelve parte de tu día a día, quieras o no, y no tienes que estar ahí en el frente del campo de batalla para poder decir viví la guerra, sino también desde las zonas más rurales o desde las ciudades, con el simple hecho de que vayas viendo el progreso de una guerra desde las noticias, que las noticias solo hablen de ello, o que, de nuevo, tengas que ir a trabajar a fábricas, o simplemente veas todo lo que está pasando y las consecuencias. Eso también pues es que estás viviendo la guerra, ¿no? Claro, y precisamente es muy bello porque usualmente en la literatura vemos esta literatura del trauma, que están los herederos y están las personas que lo vivieron directamente. Entonces es diferente la forma en la que habla un heredero a cómo habla alguien que lo vivió. O sea, a lo mejor no vio cómo cayeron las bombas, pero sí su familia cambió y ahora él vive en base a lo que sus padres le cuentan, a lo que ahora sus padres hacen, y creo que, bueno, usualmente la literatura se centra en una de estas posturas. Como tal, el autor pudo ser heredero, pudo haberlo vivido, pero al hablar se centra en alguna de estas posturas, y creo que algo lindo de Shimazaki es que independientemente de ella como ser humano realmente que logró en presenciar, hace este esfuerzo por recuperar diferentes visiones, tanto de, por ejemplo, de la hija de Yukiko, que pues como tal no vivió la guerra, de Yukiko, que estuvo ahí, de Yukio, su hermano, de personas que eran incluso mayores que ellos, de personas que estuvieron más cerca todavía del ámbito militar, y un heredero todavía después de la hija de Yukiko, ya lo que sería un nieto. Ajá. Entonces es cómo funcionan estas relaciones y cómo sigue habiendo ecos de las cosas del pasado. Claro, o sea, es que aquí Shimazaki nos está contando la perspectiva casi de 4 generaciones diferentes, de la gente que vivió muy joven la guerra, como tú dices, Yukiko, los adultos, los viejitos de esa época también, cómo lo viven, y las futuras generaciones, que es de nuevo, cómo creces con un papá que vivió con experiencias tan traumáticas, ¿no? Claro. O sea, también eso cambia la forma en la que uno es criado, en la que uno aprende a ver el mundo. Y pues ahora sí que el trauma es como un germen que afecta a todos. O sea, de repente es un lunar que aparece en el cuerpo de un familiar y de repente 6 generaciones siguen teniendo ese lunar, ¿no? O sea, claro. es muy complejo, pero la forma en la que Aki Shimazaki lo reúne todo en este libro lo vuelve algo muy, muy atrapante de leer.
muy, muy, muy atrapante de leer. O sea, yo me eché este libro rapidísimo y le mandaba mensaje a Azucena a las 2 de la mañana de Azucena, te amo, te odio por recomendarme este libro. Estoy enojada. Estoy enojada, estoy feliz. Porque en su vida me había agredido verbalmente como me agredió cuando leí este libro. Yo estaba muy tranquila y de pronto me llega un audio y es como y lo borra. Perdón, me alteré y ya no alcancé a terminar de escuchar. Pero te genera muchas emociones. A mí me dio gusto porque dije, wow, hizo algo este libro en Fer. Es que si esta chica sabe, si esta mujer sabe cómo me involucro con los libros y me viene a recomendar claro que dije, ¡ay! Había que responder. Vaya, Susana, te luciste con este libro. Gracias, o sea, genuinamente me cambió la vida. De verdad, ahora yo también me voy a volver esa persona que lo recomienda en cada... O sea, cada persona que me diga, ¡ay, estudiaste letras! ¿Me recomiendas algo? Sí, el Quinteto de Nagasaki. Esta es una secta. Y de hecho, creo que algo lindo, es un libro largo. Este sí es un libro largo. Creo que de los que ahorita tenemos pensados es uno de los más largos. Pero el otro día está dividido en 5. El otro día lo vi en Gandhi y sí está más o menos como entre las 400 y 500. Sí está chonchito. Ajá. Pero... Aquí en YouTube pueden ver un poquito a lo que me refiero con chonchito. Estamos haciendo un espacio como de 5 o 6 centímetros con los dedos. Pero de verdad no se siente pesado el libro. En ningún momento yo dije, ay, ya, como que ya. No, pero en ningún momento. O sea, yo estaba de, por favor, denme más. ¿Qué más hay aquí? Ajá. Claro. Pero, bueno, ya para no alargarles mucho este podcast, lo vamos a dejar aquí. Por favor, anímense a leer el quinteto de Nagasaki, les iba a decir de Shimazaki. El quinteto de Nagasaki, de Aki Shimazaki, o si no, yo los voy a perseguir, les voy a jalar las patas. En verdad, este es un muy buen libro. Y no se van a arrepentir. En verdad, es más, les voy a hacer una trampa. Digan, nada más voy a leer el primer libro. Nada más lean el primer libro y ya después van a terminar leyendo los demás. Ajá, el primer capítulo. Es la garantía de calidad. Les echamos la tarea de que lean el primer capítulo, así pues de los extensos, estos macrocapítulos. Y ya nos dirán ustedes si ya no quieren leer más. Lo dejamos a su disposición. Si no les gusta, bailo la pelusa. Pero de nuevo les hacemos la cordial invitación de que de verdad se aventuren a leer libros que cuenten cosas nuevas desde perspectivas nuevas. Aventúrense a leer géneros que tal vez no conozcan tanto, que digan, ay, pero no es mi fantasía romántica, mi novela ni nada, porque de verdad son historias que valen oro. O sea, de verdad, si me dijeran, ¿cuál es un libro que te gustaría que se volviera un clásico? Diría El Quinteto de Nagasaki. Así, o sea, a ese punto. Atrévanse a leerlo. Recuerden también que nos pueden seguir. Nosotros estamos intentando justo con este proyecto traer a la mesa libros que consideramos que no se habla lo suficiente de ellos y de verdad son una joya. Entonces, y que podían encajar con cualquier persona, porque los temas, ya mencionamos, sería la guerra o sea, sobre todo las bombas, la guerra mundial, creo que sería un tema de, ay, si me gusta leer de esto. Ajá, búsquenlo. Trauma generacional. Las dinámicas familiares. Literatura japonesa, porque de hecho esto sería literatura japonesa escrita en el extranjero, que ya serían vertientes distintas para que lo chequen. Exacto. Y sobre todo también, ahora sí que hablando de la vertiente de literatura japonesa, también aventurarnos a que si es un tema que te llama la atención, no solo quedarte, por ejemplo, con ciertos autores que son los más canónicos, ¿no? Como Murakami, sino que nos aventuremos a conocer un poquito de otros autores que tienen ahora sí que muchísimo de qué hablar, como Aki Shimazaki. También, pues, si les llama la atención nuestro podcast o de los temas de los que estamos hablando, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify como Coleccionistas de Voces. Todos los viernes vamos a subir el podcast a Spotify y los sábados vamos a estar subiendo las grabaciones, o sea, el podcast, pero también en formato visual en YouTube.
Y también pues a lo largo de la semana estamos subiendo memes o publicaciones que giran alrededor del libro que vamos a estar hablando en la semana, por si les llama la atención, si quieren reírse un rato. Sí, sobre todo también si de pronto dicen, ay, quiero llegar al programa y a lo mejor haberme leído unas 5 paginitas o algo, o sea, ya tener contexto y no llegar en ceros, pues por eso les vamos avisando de qué libro vamos a hablar. Exactamente. Pero entonces yo creo que eso ya es todo. Nos vamos despidiendo para esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Y pues de nada, les recuerdo que en este episodio hablamos de El Quinteto de Nagasaki, de Aki Shimasaki. Yo soy Fernanda Padilla. Yo soy Azucena López. Y esto es Coleccionistas de Voces.